Nunca pensé escuchar el rugido de un león tan cerca de mí. Mi nombre es Gabriel Ríos. Tengo 38 años y nací en Córdoba, Argentina. Jamás imaginé que un viaje misionero cambiaría mi vida para siempre, ni mucho menos que en medio de una predicación tendría un encuentro con la fiera más temida de África, un león. Todo comenzó en una remota aldea llamada Kitengela, en el corazón de Kenia, un lugar donde la vida transcurría al ritmo de la sabana y las tradiciones ancestrales. Junto a un grupo de hermanos en la fe de la Iglesia Evangelista Luz de Vida en Córdoba, Argentina, nos propusimos una misión que parecía imposible: llevar el mensaje de Jesucristo a una comunidad que jamás había escuchado hablar de él. El viaje había sido largo y desafiante, desde Buenos Aires hasta Nairobi, y luego más de 5 horas por caminos de tierra, cruzando pueblos y zonas donde la modernidad aún no había llegado. Cargábamos nuestras Biblias, libros de estudio y materiales para la predicación. Cada paso estaba guiado por la oración y la certeza de que Dios había llamado a nuestros corazones a esa tarea. Cuando llegamos a Kitengela, nos dimos cuenta de la magnitud del desafío. Las personas allí no conocían a Jesús, nunca habían sostenido una Biblia en sus manos, y para muchos de ellos lo que íbamos a compartirles sonaba como un cuento extranjero, algo difícil de comprender y en algunos casos imposible de aceptar. Sus ojos reflejaban curiosidad, pero también escepticismo y desconfianza. Los días que siguieron fueron dedicados a ganarnos su confianza. Compartíamos comidas, ayudábamos en las labores del campo, jugábamos con los niños, escuchábamos sus historias, sus miedos y sus alegrías. Poco a poco empezaron a abrir sus corazones, a preguntarnos por Dios, a sentarse junto a nosotros para escuchar las historias que contábamos sobre la vida, el amor y el poder transformador de Jesús. Cada sonrisa, cada gesto de atención nos recordaba que la fe es paciente y que el amor de Dios no tiene fronteras. Recuerdo las noches bajo el cielo africano, orando con lágrimas, pidiéndole a Dios que nos abriera una puerta en los corazones de esa gente. Cada día se reunían más personas alrededor, algunos curiosos, otros desconfiados, otros con ojos llenos de preguntas. Y llegó el día en que me tocó a mí, Gabriel, ponerme al frente. Tenía la Biblia en mis manos y un fuego en el corazón. Les hablaba del poder del nombre de Jesús, de cómo Él puede romper cadenas, sanar heridas invisibles y transformar vidas por completo. Algunos me miraban incrédulos, otros sonreían con ironía, pero también vi miradas llenas de sed, de un anhelo profundo que ni ellos mismos podían explicar. Yo no lo sabía en ese momento, pero Dios estaba preparando el escenario de una manera que jamás habría imaginado. Y en cuestión de segundos, lo que parecía una simple predicación se transformó en una batalla entre la fe y el miedo. Una batalla que no solo cambiaría mi vida, sino la de toda esa aldea para siempre. El sol ardía en lo alto y el calor era casi insoportable. Yo sostenía mi Biblia con firmeza mientras mis palabras resonaban entre la multitud. Les decía: no teman, porque el nombre de Jesús tiene autoridad sobre todo lo que existe en la tierra y en los cielos. Y justo cuando esas palabras salieron de mi boca, ocurrió algo que jamás olvidaré. Un rugido desgarrador cortó el aire. El sonido fue tan poderoso que sentí como mi cuerpo entero se estremecía. Los niños gritaron, las mujeres soltaron sus cántaros y los hombres miraron hacia los matorrales con un terror indescriptible. En cuestión de segundos la reunión se convirtió en caos. El silencio expectante se transformó en gritos de pánico. De entre la espesura apareció él, un león macho enorme. Su melena dorada brillaba bajo el sol. Sus ojos amarillos ardían de furia y su rugido retumbaba como un trueno en la sabana. Cada paso que daba hacía temblar el suelo. Jamás había sentido la muerte tan cerca. La gente corría en todas direcciones tratando de salvar su vida. Algunos tropezaban, otros se escondían detrás de chozas, otros simplemente caían al suelo paralizados por el miedo. El león no miraba a ninguno de ellos. Me miraba a mí, como si supiera exactamente quién era el que había desafiado al espíritu de temor en ese lugar. Sus ojos se clavaron en los míos y sentí que el tiempo se detenía. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que pensé que iba a salirse de mi pecho. Por un instante todo mi cuerpo me gritaba, ¡corre! Pero en el fondo de mi alma una voz más fuerte me susurró, no has venido hasta aquí para huir, estás aquí para demostrar que yo soy real. Fue el inicio de un momento que decidiría la eternidad de esa aldea. Allí, entre el polvo y el rugido de una bestia, comenzó la batalla más grande de mi fe. El león avanzaba lentamente, marcando la tierra con cada zancada poderosa. Su respiración era pesada, y de su garganta salía un gruñido que helaba la sangre.
Sentí cómo la tensión se apoderaba del ambiente. Nadie se movía, nadie respiraba. Solo se escuchaba aquel rugido profundo que parecía provenir del mismo infierno. Yo estaba allí, en medio del claro, con la Biblia en la mano. Mis piernas temblaban, mi boca se secaba y cada fibra de mi ser me gritaba que corriera. Pero una certeza ardía en lo más profundo de mi corazón. No había viajado miles de kilómetros desde Argentina hasta Kenia para dar la espalda. Había venido para proclamar el poder del nombre de Jesús, y ese era el momento en que debía vivir lo que predicaba. El león bajó su cabeza, sus músculos se tensaron y sus ojos se fijaron con una intensidad mortal en mí. Podía sentir que se preparaba para saltar. El polvo se levantaba bajo sus patas, y cada movimiento suyo era un recordatorio brutal de mi fragilidad. La gente gritaba desde la distancia. Algunos me llamaban por mi nombre. Otros lloraban pensando que ese sería mi fin. Pero en mi interior, algo empezó a encenderse. Era como si Dios mismo me recordara. No es tu fuerza, no es tu valentía, es mi nombre el que tiene poder. Entonces apreté la Biblia contra mi pecho y cerré los ojos por un segundo. Imaginé a Jesús de pie junto a mí, con su mano extendida, diciéndome: no temas, yo estoy contigo. Cuando volví a abrir los ojos, el león ya estaba a pocos metros de distancia. Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi espíritu estaba listo. Sabía que lo siguiente que saliera de mi boca definiría no solo mi vida, sino el destino de todos los que me observaban aterrados. Y justo en ese instante, el león flexionó sus patas traseras para lanzarse sobre mí. El momento llegó como un relámpago. El león, con sus músculos tensos, se lanzó hacia mí con una fuerza brutal. Vi su melena agitarse en el aire, sus colmillos brillando bajo la luz del sol y sus garras listas para destrozar. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero para mí fue como si el tiempo se detuviera. Sentí que mi vida pasaba delante de mis ojos. Mi infancia en Argentina, mi familia, las oraciones que me habían sostenido y sobre todo la voz de Dios llamándome años atrás a predicar el Evangelio en tierras lejanas. ¿Todo iba a terminar allí, en la boca de un león? En medio de aquel torbellino de pensamientos, algo más fuerte se levantó dentro de mí. Una fe que yo mismo no sabía que tenía. Con el corazón golpeando mi pecho como un tambor, levanté mi Biblia hacia el cielo y grité con todas mis fuerzas, con una voz que no parecía mía: en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te reprendo. Este pueblo le pertenece a Dios. Él te ordena que te detengas. El sonido de mi voz retumbó en el aire, atravesando los gritos de pánico de la gente y el rugido ensordecedor de la fiera. Por un instante, el mundo entero pareció contener la respiración. El león, a escasos centímetros de mí, se detuvo en seco. Sus garras rasgaron la tierra sin llegar a tocarme. Sus ojos, antes llenos de furia, ahora estaban confundidos, como si algo invisible lo hubiera frenado. Rugió una vez más, un rugido que resonó en lo más profundo del alma, pero no avanzó. Bajó lentamente la cabeza, dio un par de vueltas en círculo, como una bestia desorientada, y entonces se quedó quieto, sentado frente a mí. El silencio que cayó sobre aquel lugar fue sobrecogedor. Nadie podía creer lo que estaba viendo, ni yo mismo. El silencio era tan profundo que podía escucharse el viento acariciando la hierba seca de la sabana. Frente a mí, el león permanecía inmóvil, con su melena agitada por la brisa, observándome como si una fuerza mayor lo hubiera detenido. Yo no podía moverme. Apenas podía respirar. Tenía la Biblia aún levantada y mis manos temblaban, pero mi voz interior me repetía una y otra vez: no es tu poder, es mi nombre. Los aldeanos comenzaron a salir poco a poco de sus escondites. Algunos se llevaban las manos a la cabeza incrédulos, otros se arrodillaban en la tierra, murmurando palabras que yo no entendía. Los niños, con los ojos enormes de asombro, se abrazaban a las piernas de sus madres. Todos habían visto con sus propios ojos cómo la fiera más temida de su tierra se había detenido ante una sola palabra: Jesús. El león permanecía allí, sentado, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Su respiración pesada llenaba el ambiente, pero ya no había furia en sus ojos, sino una extraña calma. Luego, como obedeciendo a una orden invisible, se levantó lentamente, dio la vuelta sin apresurarse y se adentró de nuevo en los matorrales hasta desaparecer entre la maleza. Nadie se movió durante largos segundos. Era como si el mismo cielo hubiera descendido sobre nosotros. Y entonces, un anciano de la aldea, con lágrimas en los ojos,
dio un paso al frente y dijo con voz temblorosa: «Ese nombre tiene poder». Fue como una chispa que encendió un fuego. La incredulidad se quebró en un instante. Las miradas de burla se transformaron en lágrimas de convicción. La gente comenzó a acercarse, no a mí, sino al mensaje que llevaba. No hubo necesidad de más sermones. El milagro había predicado por sí mismo. Aquel día, en el corazón de África, un león se convirtió en el testigo más inesperado del poder de Jesús. Las miradas de la gente estaban llenas de asombro y de un temor reverente que jamás había visto antes. Nadie hablaba de mí. Nadie me aplaudía. Todos sabían que lo que había sucedido iba mucho más allá de un hombre. Era el poder de Dios manifestándose en medio de ellos y lo habían presenciado con sus propios ojos. De pronto, una mujer joven con su hijo en brazos se abrió paso entre la multitud. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas y me preguntó con voz entrecortada: ¿quién es ese Jesús que hasta los leones le obedecen? Mi corazón se estremeció. Esa era la oportunidad por la que habíamos orado durante semanas. Me incliné hacia ella, miré a su hijo y respondí con toda la certeza de mi alma: Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el único que puede darte paz, vida eterna y libertad. La mujer cayó de rodillas al suelo, levantando a su niño en alto como entregándoselo al cielo. Fue entonces cuando uno a uno, hombres, mujeres y ancianos comenzaron a imitarla. En cuestión de minutos toda la aldea estaba postrada, clamando, pidiendo conocer a aquel cuyo nombre había doblegado a la bestia más feroz de la sabana. Yo mismo estaba quebrantado, con lágrimas corriendo por mi rostro. No podía creer lo que estaba presenciando. No fue mi predicación, no fueron mis palabras ensayadas. Fue un rugido interrumpido por el poder del cielo. El temor se convirtió en fe, la duda en certeza y la resistencia en rendición total. Aquel claro que minutos antes había sido escenario de pánico, ahora se había transformado en un altar al aire libre, y lo que sucedió después sería aún más glorioso. El sol comenzaba a descender, tiñendo la sabana de tonos dorados y naranjas. La aldea estaba en silencio absoluto, pero no un silencio de miedo, sino de asombro reverente. Cada persona que había presenciado aquel milagro estaba cambiando por dentro. Era como si un velo invisible se hubiera levantado de sus corazones. Un anciano se acercó y con voz temblorosa dijo: «Nunca creímos que algo así pudiera suceder, pero hoy hemos visto que tu Dios es más grande que todo lo que conocemos». Sus palabras resonaron en el aire, y como una ola imparable, más aldeanos comenzaron a acercarse, algunos llorando, otros temblando, todos con los ojos brillantes de esperanza. En cuestión de minutos, la mayoría de la comunidad se arrodilló frente a mí, no buscando palabras, sino buscando a Dios. Sentí que cada lágrima era una semilla cayendo en tierra fértil, que cada abrazo era un acto de entrega, que cada suspiro era una oración elevándose al cielo. La incredulidad de años se estaba derrumbando ante un hecho tangible. El nombre de Jesús tenía poder sobre toda la creación, incluso sobre la bestia más temida de la región. Yo me arrodillé también con el corazón lleno de gratitud. No estaba solo, sentí la presencia de Dios rodeándonos. Cada mirada, cada gesto, cada murmullo de fe era un recordatorio de que habíamos sido testigos de un milagro. Ese día la predicación se convirtió en un encuentro real con Dios, un encuentro que nadie podría olvidar jamás. Lo que comenzó como una misión difícil, casi imposible, se transformó en la cosecha más grande de mi vida misionera. Una aldea entera entregando su vida a Cristo, porque vieron con sus propios ojos que Él es poderoso. La noticia del león que se detuvo ante el nombre de Jesús no tardó en recorrer la región. Al principio, los aldeanos contaban lo sucedido con palabras entrecortadas, aún incrédulos por lo que habían presenciado. Cada relato que salía de la boca de un testigo añadía detalles, y pronto toda la aldea estaba hablando del milagro. Llegaron visitantes de pueblos cercanos, guiados por la curiosidad y la necesidad de ver con sus propios ojos lo que muchos llamaban el poder de Dios manifestado. Traían preguntas, dudas y miedos, pero también corazones abiertos. Yo, Gabriel, me mantenía humilde, explicándoles que no era mi fuerza la que había detenido al león, sino la fe en Jesús y la obediencia al llamado de Dios. Los niños corrían entre las chozas contando la historia con exageraciones que hacían reír y asombrar a los mayores. Cada palabra pronunciada sembraba más fe. La aldea, antes escéptica, se transformaba en un centro de encuentro con Dios. Las historias del león viajaban como el viento, llevando la semilla de la fe más allá de los límites que jamás imaginamos. Incluso los ancianos, que habían vivido toda su vida dudando de lo que no podían ver, comenzaron a abrir sus corazones.
Algunos de ellos se acercaron con lágrimas y confesaron: «Ahora creemos. Hemos visto que el Dios del que hablas es real». Fue un cambio que no solo tocó a los aldeanos, sino que se esparció a toda la comunidad circundante. Aquel milagro se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que la fe puede mover montañas y de que el nombre de Jesús tiene autoridad sobre todo lo creado. Lo que parecía un momento de peligro se transformó en el inicio de una revolución espiritual que ningún corazón podría olvidar. Los días posteriores al milagro fueron transformadores. La aldea, que antes estaba sumida en rutinas de miedo y desconfianza, comenzó a vivir un cambio palpable. Las conversaciones que solían girar en torno a la supervivencia diaria ahora se centraban en el mensaje de esperanza que habían recibido. Cada persona llevaba consigo la experiencia del león que se detuvo, y la fe se volvió parte de su vida cotidiana. Los niños comenzaron a aprender canciones de alabanza. Los hombres compartían historias de sus antepasados y como nunca imaginaron presenciar un acto tan sobrenatural, y las mujeres hablaban entre susurros sobre la paz que sentían en sus corazones. Lo más increíble era ver cómo la incredulidad que había marcado a generaciones empezaba a desvanecerse. Cada oración, cada gesto de entrega estaba construyendo un puente entre ellos y Dios. Yo, Gabriel, permanecía entre ellos, enseñándoles, escuchándolos, compartiendo la palabra de Dios y testificando que no se trataba de un acto aislado, sino de la autoridad del nombre de Jesús. Cada encuentro, cada conversación, era un recordatorio de que el milagro del león no era un final, sino un comienzo. Incluso quienes no habían estado presentes durante aquel ataque del león comenzaron a llegar, atraídos por la historia que se contaba en toda la región. Venían con curiosidad, algunos con dudas, otros con corazones listos para recibir. Todos encontraban la misma verdad: un Dios que es real, que escucha, que protege y que transforma vidas de manera tangible. Ese cambio profundo en la aldea no fue solo espiritual, tocó familias, relaciones y comunidades enteras. Lo que comenzó como miedo y caos se convirtió en un despertar de fe que resonaría por generaciones. Mientras caminaba entre la gente de la aldea, sentía como cada mirada me recordaba que había sido testigo de algo extraordinario. La experiencia con el león no solo había impactado a los aldeanos, sino que había cambiado mi propia percepción de la fe. Yo, Gabriel Ríos, que había dedicado años a predicar y enseñar, comprendí que la verdadera autoridad no viene de nuestra valentía, sino de la obediencia al llamado de Dios y la confianza absoluta en su nombre. Recordé cada instante, el rugido que paralizó a todos, el corazón latiendo a 1000 por hora, el león avanzando hacia mí. Cada detalle parecía una prueba diseñada para mostrarme que Dios está con quienes se atreven a confiar. Si hubiera huido, no habría visto la gloria de ese momento. Pero al permanecer firme, al declarar con convicción lo que creía, presencié un milagro que rompió toda barrera de incredulidad. Los aldeanos también aprendieron esa lección. Mientras algunos regresaban a sus hogares, hablaban de obediencia, de fe y de cómo un solo acto de confianza puede cambiar vidas. Comprendieron que no necesitaban entenderlo todo, ni controlar cada situación. Lo único que necesitaban era creer y declarar con valentía. La aldea nunca volvió a ser la misma. La presencia de Dios se sentía en cada rincón, cada niño que corría por los senderos, cada anciano que contaba la historia, cada madre que sonreía con esperanza. Todos reflejaban el poder de un acto de fe genuino. Ese día entendí que la autoridad en el nombre de Jesús no es solo una enseñanza teórica. Es real, tangible, capaz de detener incluso a la criatura más temible de la tierra. Y esa verdad comenzó a germinar en los corazones de todos los que presenciaron el milagro. En los días que siguieron, la noticia del león obedeciendo al nombre de Jesús se difundió más allá de la aldea. Personas de otras comunidades comenzaron a llegar, algunas desde aldeas lejanas, otras desde pequeños pueblos alrededor de la región, todas con la misma pregunta en los labios. ¿Es verdad que Dios detuvo a la bestia más temida de la sabana? Yo, Gabriel, me encontraba enseñando a los aldeanos cómo seguir caminando en fe, cómo mantener viva esa confianza que los había hecho testigos de un milagro. Cada visitante que llegaba se encontraba con historias vivas, con testigos que relataban con detalle cómo el rugido del león se había silenciado ante el nombre de Jesús. Algunos llegaban escépticos, otros con temor, pero la mayoría terminaba con los ojos llenos de lágrimas, con los corazones abiertos, reconociendo la presencia de Dios. El cambio se volvía viral, no por redes sociales, sino por la transmisión natural de historias llenas de asombro y reverencia. Cada relato sembraba fe en quien lo escuchaba. Incluso algunos que nunca habían tenido contacto con la palabra de Dios comenzaron a orar,
a acercarse a él, motivados por algo que habían presenciado de manera indirecta: la autoridad de su nombre sobre la creación. La aldea se convirtió en un faro de esperanza. Sus caminos, antes silenciosos, ahora estaban llenos de conversaciones sobre fe, milagros y transformación. Los niños cantaban himnos al amanecer y los adultos compartían testimonios de cómo sus vidas estaban cambiando día a día. Lo que comenzó como un acto de predicación en un claro remoto se transformó en un epicentro de espiritualidad y renovación, demostrando que un solo acto de obediencia y valentía puede impactar a toda una región. Mientras caminaba entre la gente que se acercaba, sentía un torrente de emociones que no podía contener. Cada rostro reflejaba un cambio profundo, una transformación que iba más allá de palabras o sermones. Comprendí, con una claridad que me estremeció, que la verdadera fe no es teórica, no se mide por rituales ni discursos. La verdadera fe transforma vidas y corazones de manera tangible. Observé a un joven que minutos antes se burlaba de la predicación, ahora arrodillado y sollozando, entregando su vida a Cristo. Vi a madres abrazar a sus hijos con lágrimas de esperanza y a ancianos levantar las manos al cielo, agradecidos por algo que nunca imaginaron presenciar. Todo esto no fue obra de mis palabras, ni de mis gestos. Fue la manifestación del poder del nombre de Jesús, un poder que rompe barreras, destruye miedos y devuelve la dignidad a los que se sienten derrotados. Mientras más reflexionaba, más entendía que ese encuentro con el león no era solo un milagro aislado. Era un símbolo de lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros cuando confiamos plenamente, cuando nos atrevemos a declararlo, cuando nos plantamos firmes aún en medio de lo imposible. La fiera que parecía indomable, la situación que parecía mortal, todo se sometió a la autoridad del nombre de Jesús. Esa experiencia se convirtió en una lección imborrable. La fe no es una palabra vacía, es acción, es confianza inquebrantable, y es capaz de cambiar no solo una vida, sino toda una comunidad. Al mirar alrededor del claro, ya sin miedo y lleno de asombro, sentí como una paz profunda se extendía sobre cada persona. La aldea que minutos antes estaba aterrada ahora respiraba un aire de esperanza, fe y reverencia. Aquella experiencia nos enseñó que lo imposible se vuelve posible cuando el poder de Dios se manifiesta y la fe se convierte en acción. Recordé cada detalle: el rugido que paralizó a todos, la mirada feroz del león, el polvo levantándose bajo sus patas, y cómo, en medio del peligro, Dios me dio valor para levantar la Biblia y declarar su autoridad. Fue un recordatorio de que nuestra fe no depende de circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros, incluso cuando todo parece perdido. El milagro no solo cambió la percepción de la aldea sobre Jesús, sino que también quebró barreras de incredulidad y miedo. La noticia se extendió, y personas de todas partes comenzaron a acercarse, no solo para escuchar palabras, sino para ver con sus propios ojos que el nombre de Jesús tiene poder sobre la creación entera. Ese día aprendimos algo que ningún sermón podría haber enseñado de la misma manera. La fe verdadera confronta el miedo, transforma lo imposible en posible y deja una huella eterna en los corazones. Y mientras el sol se ocultaba tras la sabana, comprendí que lo que Dios había hecho allí sería recordado por generaciones. Hoy te hablo a ti que estás viendo este video. La historia que presenciaste no es solo un relato de Kenia, un león y un misionero. Es una señal de que Dios todavía actúa hoy, que su poder es real y que su amor está disponible para todos. Así como el león obedeció a su nombre, tu vida también puede cambiar si decides entregarte a él. Quizás has vivido con miedo, dudas, culpa o heridas que parecen imposibles de sanar. Quizás has intentado cambiar con tus propias fuerzas y no lo has logrado. Hoy es tu oportunidad de arrepentirte y entregarle tu corazón a Jesús. No esperes un milagro espectacular para creer. El verdadero milagro comienza cuando decides dejar que Dios tome el control de tu vida. Arrodíllate, ora y dile a Jesús que quieres seguirlo, que quieres ser transformado por su amor y su poder. Así como esa aldea fue testigo del milagro, tu vida también puede convertirse en un testimonio vivo de su gracia. No importa cuán grande sea tu miedo, cuán fuerte sea tu enemigo, ni cuán imposible parezca tu situación. El nombre de Jesús tiene autoridad sobre todo. Y hoy Él te llama a recibir su perdón y su paz. No dejes pasar esta oportunidad. Abre tu corazón y permite que la fe transforme tu vida. Tu milagro puede comenzar hoy, solo con un acto de entrega y confianza en aquel que es poderoso para salvar y restaurar.